y a la Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas para que se efectúen las gestiones necesarias para mejorar la percepción económica de sus elementos de la Policía Vial. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran inscribirse, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Ortega Cortés Marilena, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor. Servando Briones, a favor. Giovanna Valle, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Sandoval Cardona Carlos, a favor. 21, ¿verdad? Le informo, diputado presidente, que se aprueba por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Provecho. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara el dictamen aprobado en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal para que en la formulación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2019 se tomen en cuenta recomendaciones para hacer equitativo el reparto de recursos. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. A favor. Guadalupe Gabache. Felipe Cabral, a favor. Un momento, por favor. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor. Un momento, por favor. Julio, perdón. ¿Hay un grillo? ¿Alguien más? Bueno, se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Adabache hasta por 5 minutos, por favor, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Esta iniciativa que se presentó es para darle los derechos que se merecen los migrantes que pertenecen a las federaciones como clubs. Muchas de las veces, y todas las veces,
Los presidentes de clubes son los que toman ventaja y no los clubes. Muchas veces los clubes de las federaciones zacatecanas quedan excluidos por no tener la oportunidad o no saber cómo el proceso, porque muchos de nuestros connacionales son ilegales, no pueden venir acá. Entonces, los presidentes de federaciones zacatecanas, los secretarios de proyectos, los coordinadores de federaciones tienen esa ventaja porque ellos sí vienen aquí a Zacatecas. Entonces, yo abogo por mis connacionales migrantes, por los que no pueden venir aquí a Zacatecas, y a través de esta tribuna soy la voz de ellos. Vamos a ejercer su derecho de virtud que tienen como migrantes, para que también tengan ellos el derecho de poder servir a su comunidad y no unos cuantos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada presidente. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la bola hasta por 5 minutos al diputado Felipe Cabral para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La iniciativa que en mención de la diputada Adabache es un complemento a lo que ya inició el Consejo de Federaciones Zacatecanas en Estados Unidos. Hay un consejo que aglutina las federaciones y en el presente cuentan con alrededor de 19. Ellos han iniciado un proceso de limpieza del programa 3x1, lo que quiere decir que ya no se van a permitir avales. Avales porque es allí donde está la ventaja de los municipios y donde hace sentido la iniciativa. Hay municipios que cuando se llevan a cabo los COBAM, que son los comités de validación de atención a migrantes, hay municipios que se llevan millones de pesos, pero en realidad el club no está aportando, es un aval, es la parte que le corresponde al club aportar, la aporta el municipio. Y con estas recomendaciones de la iniciativa que van a la Sedesol y que las incluyan en las reglas de operación del próximo año, va a ayudar grandemente a hacer equitativo el reparto del presupuesto del programa 3x1. Los presidentes de federaciones quizás pudiéramos decir que llevan ventaja también porque ellos suben a la plataforma de Sedesol, son más hábiles en la computadora y suben todos sus proyectos, y hay clubes muy humildes, muy sencillos que no entienden de computación y se esperan hasta el último para que alguien les ayude a subir a la plataforma sus proyectos. Ellos se quedan afuera. Nos llaman y nos dicen: ustedes, diputados migrantes, propongan leyes que nos ayuden a que sea parejo el asunto y no nos quedemos unos afuera y otros adentro. Es por eso que la iniciativa de la diputada Adabache viene oportunamente a colaborar con las federaciones y con todos los clubes afiliados a ellos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Felipe. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Quien esté a favor. En contra. Abstenciones. Gracias. Le informo, ciudadano presidente, que por unanimidad de las y los señores diputados el punto se encuentra suficientemente discutido. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Ortega Cortés María Elena, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Martín Cordero, a favor.
Gabriela Guerrero Quintero a favor. Rogelio Guerrero Navarro a favor. Samuel Reveles Carrillo a favor. Montalvo de la Fuente Marta a favor. Herrera Romero Leslie a favor. Romalira Guadalupe Nayeli a favor. Felipe Cabral a favor. Holguín Serna Julia Arcelia a favor. Joano Valle a favor. Sandoval Romero Alfredo a favor. Julio César Vázquez a favor. Verónica Ramírez a favor. Servando Briones a favor. Adabache Guadalupe a favor. Iris Aguirre a favor. Guadalupe Flores a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba por 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia, no sin antes comentarles, hacer de su conocimiento, que se encuentran registrados los diputados y diputadas Marta Montalvo de la Fuente con el tema Día de la Educadora, el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema del debate contemporáneo y la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre con el tema inseguridad. Todos ellos tendrán 10 minutos para su intervención. Quienes se inscriban tendrán 5 minutos para su intervención. ¿Alguien se va a inscribir? Se cierra el registro de asuntos generales, se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Marta Montalvo de la Fuente con el tema Día de la Educadora. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. El 21 de abril de cada año se celebra a nivel mundial el Día del Educador y la Educadora. Mi reconocimiento desde la tribuna más alta del Estado a todos y todas aquellas maestras educadoras de la entidad. Pensar en la educación significa pensar en nuestro futuro como sociedad, pues como bien lo decía el matemático, filósofo y místico griego Pitágoras de Samos, si educamos a nuestros niños, no será necesario castigar a los hombres. La autoridad educativa en México señala que con los propósitos de la educación preescolar se espera que las y los alumnos vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizajes para que gradualmente aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración o equipo, resolver conflictos mediante el diálogo, respetar las reglas, actuar con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Adquieran confianza para expresarse, dialogar, conversar, escuchar a fin de que enriquezcan su lenguaje oral. Desarrollen interés y gusto por la lectura. Tengan razonamiento matemático. Observen fenómenos naturales con el fin de que adquieran conciencia ecológica y practiquen el cuidado al medio ambiente. Asimismo, se apropien de valores y principios necesarios para la vida en comunidad con el propósito de que actúen con respeto, tolerancia, justicia y responsabilidad, reconociendo los derechos de los demás.
También se trabaja en su imaginación, fantasía, iniciativa y creatividad para que puedan expresarse por medio de lenguajes artísticos y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. Estos propósitos se sustentan en las disposiciones constitucionales que establecen la educación como obligatoria y gratuita, y en las legales, tal como lo señala el artículo 35 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, que a su letra dice: la educación preescolar deberá impartirse en establecimientos denominados jardines de niños y tienen como propósito fundamental la socialización, procurando que adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza, la vida, la sociedad, el desarrollo de competencias para la vida en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia, y orientará su desarrollo hacia la creatividad. Estos altos y nobles propósitos los llevan a la práctica hombres y mujeres entregados a impartir este servicio llamado educadores, quienes día a día dedican su tiempo, esmero y amor para realizar la delicada tarea de formar un valioso capital humano como lo son los niños. Las y los maestros de preescolar cumplen de manera responsable y entregada con el trabajo de educar, a pesar de que el Estado, con la reforma educativa, no les está brindando las suficientes garantías laborales, perjudicando la baja calidad en la educación ocasionada por diversos factores, como las supuestas bajas calificaciones de los alumnos, quienes son comparados con alumnos de países que verdaderamente invierten en educación, tratando de medir a desiguales como iguales. La insuficiente infraestructura educativa ocasionando deficiencia en el servicio por la falta de espacios, equipos y materiales. Bajos salarios de los maestros y arduas jornadas de trabajo en detrimento de la productividad de los docentes. Y la arbitraria evaluación a las y los maestros, pues esta atropella su formación, su experiencia y los documentos que legalmente los acreditan como tales, autorizándolos a ejercer su profesión. Estos factores son consecuencia de una falta de inversión y compromiso con la educación. No obstante, las y los educadores demuestran verdadera vocación por educar, pues ellos saben que la etapa en la que trabajan con los niños es una de las más importantes en la formación del ser humano. Por ello va mi reconocimiento, respeto y felicitación a las y los educadores del Estado. Estas palabras las externo con la experiencia que dan 32 años de servicio, pues soy educadora de profesión, misma que ha llenado mi vida de enormes satisfacciones por la gran cantidad de niñas y niños que he coadyuvado en su formación, agradeciéndoles la oportunidad de servir a mi patria a través de la educación de sus hijos. Hermosa y delicada tarea que siempre he desempeñado con suma responsabilidad y gran cariño. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Montalvo. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema el debate contemporáneo hasta por 10 minutos, por favor. Antes de entrar en el tema, les voy a dar una muy buena noticia. Acaba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar por unanimidad la eliminación total del fuero. Creo que le copiaron a Zacatecas, porque aquí hay una iniciativa en vías de resolverse. Y como fue el nieto de un zacatecano el que hizo esa propuesta, que todas las fracciones aceptaron, pues pienso que a lo mejor de acá se inspiraron. José Antonio Mid es nieto de un zacatecano.
Bien. Estamos viviendo un proceso electoral que es calificado por algunos historiadores como el más importante en 100 años, porque hay una carga de cambios, de definiciones, de una gran densidad histórica. Sin embargo, hay un debate que es el de hoy, el de ayer, y será el de mañana, en México y en cualquier otra sociedad. El debate que se da entre el interés particular y el interés general, entre lo público y lo privado. Eso es algo que siempre está presente en la dinámica de los pueblos. Estuvo presente en las Cortes de Cádiz y en la primera Constitución General de la República de 1824, donde hizo brillantes aportaciones, por cierto, Francisco García Salinas. Estuvo presente, desde luego, ese debate en la Constitución del 57, y la más sabia solución al tema la aportó la Constitución de 1917, la Constitución General, en donde, después de recoger la herencia de la Constitución del 57 del siglo XIX, le hizo 3 agregados que se convirtieron en el toque distintivo del constitucionalismo mexicano. El capítulo de los derechos sociales, particularmente el artículo 3, el 27 y el 123. México construyó un proyecto de nación que concilió lo público con lo privado, que creó 3 formas de propiedad: la pública, la social y la privada, y produjo una serie de leyes para que éstas no entraran en conflicto, sino para que hubiera un desarrollo armonioso, bajo el principio de que en caso de incompatibilidad total iba a prevalecer el interés público sobre el privado, el interés general sobre el particular. Así transitamos muchas décadas, pero se ha dado un viraje que ahora ha colocado al interés privado como el interés supremo a cuidar, aunque perjudique el interés público. Y en estas semanas ha habido un debate que lo ilustra perfectamente. Está el debate sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No es un debate en si debe ser un aeropuerto nuevo o seguir con el viejo. Allí no está el debate. Es un problema, del lugar. Porque, según lo dictaminó el ex titular de la Semarnat, de apellido Luege, y como lo han confirmado todos los estudiosos, escogieron un lugar en donde sin carga, en la superficie, se hunde 30 centímetros cada año. Se han registrado lodazales donde se atrofia la maquinaria pesada que anda operando allí. Y se prevé que el hundimiento se va a acelerar con toda la enorme carga que significa ese aeropuerto. Por eso el debate no es ocioso. Además de que, según la Auditoría Superior de la Federación, de la cuenta pública correspondiente al 2016, ya salieron con su domingo 7. Es decir, ya hay cientos de millones que no se sabe dónde andan. Ya hay adjudicaciones sin licitar. Ya hay extrañas adjudicaciones al que cobró más caro de todos. Y según lo acaba de revelar este debate, el dinero de los jubilados que administran los afores se están canalizando allí, en ese aeropuerto. Pueden tener razón unos o pueden tener razón otros. Puede tener el que dice
que detener ese proyecto es afectar al desarrollo. Pueden tener los que dicen que ese aeropuerto le va a salir un ojo de la cara al pueblo de México, porque para evitar el hundimiento va a tener que estarse invirtiendo en mantenimiento un ojo de la cara y va a ser un barril sin fondo. En lo que no tenemos duda es que Slim no tiene derecho a decir que no se metan los candidatos a la presidencia de la República en ese tema. Y si Slim lo dice, es porque él tiene en su mente la idea de que México es el paraíso de las empresas privadas, que la privatización llegó a extremos tales que se estranguló lo público. El hombre que compite año tras año por ser el más rico del planeta y cuya fortuna inició con una empresa pública que era la número 1 en utilidades al momento en que fue privatizada, Teléfonos de México, y entregada a él. Aquí en Zacatecas acabamos de ver otro ejemplo. Por razones de necesidad de la nueva vialidad, acaba de anunciar el gobierno que el terreno, que una parte del terreno que el propio gobierno le entregó al Instituto Tecnológico de Monterrey, ahora se lo compra, no se lo expropia, se lo compra. Algo que no le costó a una empresa privada muy respetable y que ha contribuido en mucho a la educación y que hace falta para este país, pero que es un negocio donde hay accionistas, que atiende un mercado, que hace de la educación negocio, no servicio, porque la educación privada tiene esa diferencia con la educación pública. Así las cosas, nosotros tenemos que preocuparnos por reivindicar lo público, porque los extremos en esta parte son malos. Ni estatizar todo al grado de que no respire lo privado, ni privatizar todo. Por eso la sabiduría de nuestro proyecto de nación sustentado en la Constitución del 17 debe ser reivindicada y debe ser recuperada. Nosotros somos la Asamblea Deliberante sobre los grandes temas de la nación y de la sociedad zacatecana. Y a esta Asamblea la convoco a que asumamos la tarea de reflexionar cuáles son los límites entre lo público y lo privado, entre lo general y lo particular, porque no es un asunto de un partido político, de una ideología, es un asunto esencial para la vida de todos los pueblos. Y en cualquier momento de la historia de México y de cualquier país del mundo, de cómo se le dé respuesta a ese eterno dilema entre lo público y lo privado, entre lo general y lo particular, depende la paz o la guerra. Ese es el motivo por el cual las sociedades se perturban, se inquietan, se revolucionan. El conflicto entre lo público y lo privado. Y creo que a los políticos les corresponde asumirse como abogados de lo público, como litigantes de lo público, como operarios de lo público. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Medina. Tiene la voz, el uso de la voz, la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, hasta por 10 minutos con el tema inseguridad.
Son ya casi 11 años desde que aquí en Zacatecas irrumpió con una cruenta violencia la delincuencia organizada. Un 28 de diciembre de 2007, un comando de los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo, emboscó a un convoy de policías ministeriales y de tránsito, arrebatándoles la vida y enmarcando así el inicio de una exacerbada ola de crimen para nuestra entidad. Desde esta soberanía se han hecho esfuerzos encomiables aprobando presupuestos históricos para el rubro de seguridad y elaborando instrumentos legislativos para contar con un marco jurídico que contribuya a combatir la impunidad y que nos permita regresar a esa paz que añoramos. Pero esos esfuerzos no han sido suficientes y la realidad no se puede ocultar. Lo he afirmado con anterioridad y lo sigo creyendo. La inseguridad no es un problema de partidos ni debe tratarse como un asunto político. Sin embargo, no se puede apostar desde la administración gubernamental a generar vacíos de información y a decir que en Zacatecas se vive con tranquilidad. No se trata de hablar bien de Zacatecas para que nos vaya bien en economía, en turismo y desarrollo social. La inseguridad no desaparece ocultando la verdad. Hoy despertamos con la noticia de que 9 de cada 10 fresnillenses dicen sentirse inseguros, pero para el gobierno, como ustedes saben, es algo que parece no tener importancia, porque no se reconoce la situación crítica que se vive en el Estado. La inseguridad no es un asunto de percepción como se quiere hacer ver. La encuesta de hoy, que da a conocer INEGI, nos muestra el sentir de la ciudadanía y eso, para nosotros, para el gobierno, debe ser lo más importante. El Estado no ha tenido la capacidad de garantizar paz y tranquilidad a sus gobernados. La gente tiene miedo. Sin embargo, hoy el gobernador declaró a un medio de comunicación que se han hecho muchos esfuerzos por regresar la tranquilidad a Fresnillo y que los homicidios son infinitamente inferiores al año pasado. Agregó que la percepción no va ligada a lo que está sucediendo y que es muy poca la ciudadanía civil afectada por la confrontación entre los grupos de la delincuencia organizada. Señor gobernador, permítame decirle desde esta tribuna que esto no es un tema solo de percepción, porque con hablar bien de Zacatecas no se acabarán, lamentablemente, las ejecuciones, los enfrentamientos, los secuestros y los pagos de cuota. Esto último, por cierto, uno de los problemas que más padecen los empresarios locales y que nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada. ¿Cómo no se va a sentir insegura la población de Fresnillo si negocios de gran tradición en ese municipio han ido cerrando y desapareciendo por las cuotas que les exigen pagar, amenazándolos de muerte? Muchos empresarios locales han preferido cerrar y abandonar esa tierra. ¿Qué dice de eso el gobernador, el secretario de Seguridad, el presidente municipal? La gente en Fresnillo ha modificado su estilo de vida y es muy común escuchar detonaciones de armas de fuego a cualquier hora del día y en cualquier punto de la ciudad. Y esa realidad no es muy distinta a la que se vive en Guadalupe, en Zacatecas y en muchos otros rincones de nuestro estado. No, señor gobernador, no se trata de ganarle el paso a la percepción, se trata de abatir la criminalidad. No vamos a decir que no se hace nada, ni vamos a desacreditar la inmensa labor de los cuerpos policíacos, pero se debe reconocer que los esfuerzos son insuficientes y que sí es verdad que hay una situación de inseguridad muy complicada en esta entidad. La gente sí tiene miedo, pero es un miedo sustentado con lo que observan y viven día con día. Es un año fundamental en la vida política del Estado. Se juega un proceso electoral que sin duda será histórico y es lamentable que este ejercicio democrático se vaya a realizar en un contexto de tanta inseguridad. ¿Sí? Nosotros también deseamos que vengan más turistas, añoramos que haya más inversiones, pero eso, insisto, no se logra con percepción. La batalla debe darse en contra de la inseguridad.
Cuando se dejen de exigir pagos de cuota y se reduzcan al mínimo las ejecuciones y secuestros, entonces, y solo entonces, la percepción de la ciudadanía será distinta y con gusto hablaremos bien de nuestra tierra. Hoy no. Hoy hay miedo, hoy el gobierno está en deuda y a más de un año de administración de Alejandro Tello no se ha podido cumplir con ese compromiso que todos ustedes recuerdan y que hizo en campaña. El Poder Legislativo y desde la oposición seguimos extendiendo nuestra mano para colaborar desde nuestra trinchera, pero no nos engañemos, no reduzcamos el problema con una visión miope y dejemos de ver que hoy Fresnillo y la mayor parte del territorio de Zacatecas es inseguro y el temor de la población así lo constata, lamentablemente. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, diputado. Sí, permítame, por favor. ¿Cuántos minutos me da? ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Flores, hasta 3 minutos para hechos, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Diputada Giovanna, definitivamente comparto con usted que vivimos situaciones muy fuertes, no solamente en el municipio de Fresnillo, sino en todo el estado y en el país. Y que los esfuerzos se están haciendo, pero que debemos de seguir trabajando a favor de que esto cambie. A nosotros nos tocó vivir en un lugar donde podíamos transitar por la calle a altas horas de la noche, donde como niños podíamos jugar sin ningún problema de que tuviéramos algún hostigamiento o estuviéramos en riesgo o estuviéramos poniendo en riesgo a nuestras propias familias. Pero definitivamente no podemos hacer a un lado que tenemos sí que hablar no solamente de lo bueno o no solamente de lo malo, sino que tenemos que dar a conocer lo que se está haciendo. No debemos hacer a un lado que se está viviendo una situación de inseguridad, que estamos viviendo en muchas ocasiones sí con miedo, tenemos que decirlo, pero también tenemos que comunicar lo que se está haciendo a favor, pero también lo que están haciendo los fresnillenses porque el municipio sea mejor. Tenemos que sumarnos a eso. Es decepcionante y es crítico el ver que hoy los niños ven esta situación como algo normal. Tenemos que decirles que esto no es normal. Hoy es triste ver cómo los niños quieren ser sicarios. Ese es el sueño de los niños. El que las niñas quieren ser la novia del sicario. Eso es algo que no podemos permitir. Y que tenemos que sumarnos todos, sociedad y gobierno, para que esta situación cambie. Yo me siento muy orgullosa de mi municipio, muy orgullosa de mi gente, porque sé que la gente de Fresnillo es gente de bien, es gente que busca mejores alternativas y que tenemos que llevar a nuestros niños por el buen sendero. Es la única manera en la que vamos a poder cambiar esta situación. Sí, es necesario que se hagan más esfuerzos y no podemos ocultar la realidad, pero también es importante que nosotros trabajemos y que busquemos las mejores alternativas. Hoy me siento muy orgullosa porque acabamos de regresar de una exposición que se está llevando a cabo en el Senado de la República de 12 fresnillenses destacados. ¿Por qué estamos buscando que vayan al Congreso de la Unión, que vayan al Senado de la República, que vayan a los otros estados y a los otros municipios a promover esta tierra inquieta que es Fresnillo? Porque Fresnillo es más que violencia, Fresnillo es más que inseguridad, Fresnillo es un lugar lleno de gente que trabaja, de gente que propone, y hoy es eso lo que también tiene que saber la gente, que estamos buscando que esos niños que hoy tienen la imagen de los malos como la mejor, quieran imitar a los grandes artistas, quieran imitar a los grandes personajes fresnillenses y que eso sea lo natural para ellos. Muchas gracias y es cuento. Gracias, diputada Flores. Tiene el uso de la voz para cerrar hasta por 3 minutos la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos. Comparto su visión de Fresnillo y de los fresnillenses, diputada. Estoy casada con uno. Pero no es una justificación criminalizar o intentar criminalizar ahora por el niño que sueña con ser sicario, por la niña que sueña ser novia del sicario, cuando no dejan de ser producto de la sociedad
en la que nosotros estamos viviendo, y esa sociedad no deja de tener una responsabilidad inmediata en nuestras autoridades y en nuestro gobierno. No hay responsabilidad de los infantes, de los padres, es de las autoridades y del gobierno. No podemos simplemente decir que hay que traer a la mesa los contrastes. Claro que Fresnillo es un municipio hermoso y claro que su gente es valiosa y es trabajadora. Tienen pésimos y corruptos gobernantes, desde el presidente municipal, el gobernador del estado y sus representantes, porque a final de cuentas no han podido resolver indicadores que no es esta la primera ocasión que nosotros conocemos. Ocupar el tercer lugar nacional en percepción de inseguridad. Que 9 de cada 10 fresnillenses se sientan atemorizados, que tengan miedo. Esto no puede ser algo común, no puede ser un debate en el que nosotros intentemos minimizar o reducir los terribles efectos de la inseguridad y de la corrupción que hoy se están padeciendo en cada una de las comunidades de nuestro estado y particularmente en el municipio de Fresnillo. Debemos, en principio, para poder curar la enfermedad, reconocer que se tiene. Y Fresnillo es un municipio que ha estado en el enfoque nacional e internacional por sus índices delictivos, pero el estado de Zacatecas también. No podemos olvidar que el estado de Zacatecas ocupa el primer deshonroso lugar a nivel nacional en materia de secuestros y extorsión telefónica. ¿Qué está sucediendo? No es responsabilidad de la sociedad. Claro, de manera compartida se debe de ayudar en una estrategia en la que se coadyuve con el gobierno, pero entonces, ¿para qué queremos gobierno? ¿Para qué destinamos año con año presupuestos multimillonarios para dotar de infraestructura a los cuerpos de seguridad? Para celebrar convenios o unidades como las UNIRSE que hoy se tienen en el estado, si a final de cuentas los resultados siempre van lamentablemente en crecimiento. Necesitamos exigirle a las autoridades lo que como autoridades están obligados a otorgarles a todos los ciudadanos. Nosotros como Poder Legislativo, y lo mencionaba hace un rato en otra intervención, hemos puesto no solamente nuestro granito de arena, hemos actuado con absoluta responsabilidad. No se les ha regateado una sola reforma al Código Penal, no se les ha regateado un solo centavo en sus presupuestos, no se les ha regateado una sola iniciativa, tenga procedencia del Ejecutivo o de cualquiera de nosotros, que en este esfuerzo colectivo por resolver la situación hemos traído a esta tribuna. Nosotros en esa materia estamos haciendo nuestra chamba, pero debemos exigir que colaboren los tres poderes del estado, porque lo que es correcto es que hoy en día en Zacatecas, ahí en la calle, no está funcionando esta estrategia de seguridad. Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias, diputada Bañuelos. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día martes 24 del mes y año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.